Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra religión, el catolicismo, los dogmas son, como en un país, las constituciones, mientras que la moral son las leyes que se derivan de esas constituciones. Es decir, el dogma es la teoría, la moral es la consecuencia de esa teoría, la práctica. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra religión? ¿Qué nos enseñó Jesucristo? ¿Qué es la enseñanza divina que recibimos a través de la palabra y a través de la tradición, que son las dos fuentes de la revelación? Nos enseña, en primer lugar, que Dios es uno, un solo Dios, el valor de la unidad. Pero nos enseña también que Dios es diferente. Un solo Dios, pero tres personas distintas. Iguales en naturaleza, iguales en dignidad, pero diferentes entre sí. Nos enseña, por lo tanto, a valorar la unidad y a valorar las legítimas diferencias. Este es el ser del cristiano, el dogma, la enseñanza y las consecuencias. Tengo que aprender a convivir con personas que son distintas de mí en todos los aspectos: hombre, mujer, joven, adulto, europeo, asiático, africano, de Oceanía, personas diferentes, con culturas diferentes, también con religiones diferentes. Tengo que aprender a convivir sin renunciar a mi propia identidad. ¿Y qué más nos enseña este dogma central de nuestra fe? Un solo Dios, tres personas distintas, las tres personas divinas. Nos enseña que hay tres dones esenciales para nuestra vida. Primer don, la verdad. La verdad os hará libres, la verdad. Santifícalos en la verdad. Le pide Jesús al Padre, la verdad, la verdad. La verdad es el primero de los dones. Si no sabemos qué tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no sé cómo ir a un sitio determinado, ¿cómo voy a llegar a ese sitio? La verdad, la luz que viene de Dios, es el primer don, el primero. Pero la verdad no es suficiente, no es el único don, es el primero, pero no es el único. A veces, lo dice San Pablo muy bien, a veces lo que quiero hacer no lo hago, lo que veo que debo de hacer no lo hago. Dice San Pablo, llevamos este mensaje, este don, en vasijas de barro. Y ahí viene entonces el segundo de los dones del Señor, la misericordia, el perdón, que es un don, no un derecho.
pero que se concede a aquellos que lo piden. Es decir, el Señor nos va a respetar siempre. Y si no pides perdón, aunque está deseando dártelo, no te lo puede dar porque tú no lo quieres recibir. Para eso es necesario la verdad. Por eso la verdad es lo primero. ¿Cómo vas a pedir perdón de algo que no sabes que está mal? Y ahí es donde viene el gran problema de hoy, que la confusión es tanta que ya no sabemos distinguir el bien del mal porque no escuchamos la revelación. Primer don, la verdad, la luz. Segundo don, la misericordia. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, sabiendo lo que debemos hacer, podemos pedir perdón y Dios nos los da siempre. Pero hay un tercer don, importantísimo. Son 3 personas divinas, hay un tercer don. San Agustín, el doctor de la gracia, así se le conoce, reflexionó sobre ello muchísimo, basándose sobre todo en las enseñanzas de San Pablo. ¿Cuál es el tercer don? La gracia de Dios. La gracia. Quizá hoy el concepto de gracia no sea muy fácilmente comprensible. La gracia, ¿qué es la gracia? Ser gracioso, ser simpático, ser agraciado, es decir, ser guapo, la gracia. Podemos buscar un sinónimo que no es igual, pero que no es igual, teológicamente no es igual, pero que para entendernos podría ayudarnos a comprender la fuerza. Dice la Iglesia, lo enseña claramente en el Catecismo, que sin Dios no podemos hacer el bien, que incluso el deseo de hacer el bien es ya un don de Dios, un acto de la gracia. La luz que me ayuda a distinguir el bien del mal. La gracia que me da la fuerza para hacer el bien y evitar el mal. La misericordia que me permite levantarme cuando he hecho el mal que sabía que no debía de hacer y no he hecho el bien que sabía que sí debía de hacer. En cada momento hay que acentuar una cosa, me refiero en cada momento de la historia y en cada momento de la persona. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy? Hay que acentuar el tema de las buenas obras, la casa construida sobre roca. ¿De qué te sirve saber lo que tienes que hacer si no lo haces? Por eso dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, o el que no las pone en práctica, escuchar la verdad, pero luego hay que hacerlo. Antes de que la casa se hunda, hay que hacerlo. La gracia. Hay que pedirle a Dios la gracia y pedirle la misericordia. Hay que pedirle a Dios la gracia. Señor, necesito tu ayuda. No puedo. Necesito tu ayuda para perdonar a un enemigo. Necesito tu ayuda para ser más generoso. Necesito tu ayuda para controlar mi carácter. Necesito tu ayuda para cumplir mis obligaciones familiares, profesionales. Señor, me siento débil, me confieso débil. Me pongo ante ti, consciente de mis limitaciones. Y eso que no conozco seguramente todas y los demás las conocen mejor que yo. Señor, necesito tu ayuda. Pidamos la gracia de Dios. Pidamos la fuerza de Dios para que lo que vemos que hay que hacer, seamos capaces de hacerlo para construir la casa sobre la roca. Sin Dios no podéis hacer nada. Se refiere a hacer el bien, obviamente, nos enseña San Pablo, nos enseña San Agustín. Y si la gracia no produce el resultado que debería producir porque no colaboramos con ella, pidamos entonces el tercer don, que es la misericordia. Luz, gracia, misericordia. Tantos regalos que nos da el amor infinito de Dios. Que así sea.